Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de Mr. Houston sobre ciberseguridad en el teletrabajo, en el que vamos a exponer algunos de los riesgos y amenazas a los que estamos sometidos trabajando en casa y responder a vuestras dudas al respecto. Mi nombre es Delia Díaz y soy responsable del área de experiencia de empleados y está conmigo Manuel Fernández del Barrio, responsable de ciberseguridad de Mr. Houston. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo Hola, ¿qué tal? estás? Buenas tardes a ¿Todo bien? todos. Aquí en casa, como todo el mundo, supongo, con la familia y niños, así que si hay alguna interrupción, pues será lo más Sí. normal en estos tiempos que corren. Sí, sí, total, total. Yo digo lo mismo, también estoy en casa, no tengo niños, tengo dos gatos, pero bueno, todo va a ir bien seguro. Vale, pues si te parece empezamos, Manu. Perfecto. Bueno, pues os cuento, el webinar durará unos 20 minutos y para su funcionamiento, si necesitáis ayuda con algún aspecto técnico, podéis escribirnos al chat la palabra duda o clicar el botón de levantar la mano. En el chat y esta funcionalidad de levantar la mano la encontraréis en el panel de invitado del webinar. Al finalizar la sesión dejaremos 10 minutos más o menos para una ronda de preguntas y respuestas. Estas preguntas que queráis hacer podéis escribirlas en el chat en cualquier momento y las responderemos al final de la exposición. Intentaremos responderlas a todas, pero si os quedáis con más dudas, al final encontraréis un email al que podréis escribirnos también. Y bueno, pues empezamos un poco con el contexto de la ciberseguridad y el teletrabajo. En este contexto hemos identificado tres factores principales que lo definen. El primero de ellos es que las empresas no estaban preparadas para el teletrabajo de esta manera constante de toda la plantilla. Esta situación ha supuesto un cambio de paradigma para muchos empleados que no habían trabajado en casa nunca y no tenían los medios. Además, estar en casa a salvo del virus provoca una falsa sensación de seguridad en materia de ciberseguridad. Estos factores hacen que todos los usuarios seamos potencialmente más peligrosos en materia de ciberseguridad para la empresa, porque todos, desde el CEO hasta el becario, somos el eslabón más frágil de la cadena. Manuel, ¿qué te parece esta lista que hemos preparado con todos los riesgos a los que estamos expuestos? Lo hemos dividido en aquellos tecnológicos que derivan de la propia actividad de la empresa y aquellos que forman parte del ecosistema en el que convive esta. Pues muy ¿Completo? bien. Sí, bastante completo. Seguramente saldrá algún caso de uso diferente, alguna amenaza diferente que nos puedan comentar en las preguntas los asistentes, pero bueno, creo que es más o menos un buen Seguro. esquema, un buen resumen de lo que está ocurriendo ahora. Bueno, también creemos que para paliar esa mayor falta de seguridad que ha surgido con esta crisis, es muy importante que todos nos concienciemos de que los hackers aprovechan las crisis, ya sean sanitarias como esta o de desastres naturales, por ejemplo, aprovechan esta necesidad de información que todos tenemos tan ávida y se aprovechan también, perdonad, de la sensibilidad que esta situación provoca. Ejemplos de esto, pues ciberestafas, usurpación de identidad, peticiones de donaciones falsas, etcétera. Para evitar este tipo de ataques, algo súper sencillo que nos puede ayudar es revisar muy bien los emails, tanto su destinatario como el cuerpo, las URLs, etcétera. Pero Manuel, tú como experto, cuéntanos a qué estamos expuestos todos los usuarios que estamos teletrabajando. Te paso el control, ¿vale? Bueno, pues más o menos lo que hemos hecho, intentaré ser muy breve también para tener el máximo tiempo de respuesta de preguntas que nos puedan lanzar los asistentes. Pues hemos dividido el escenario de amenaza que hay ahora mismo y de riesgo pues en conjuntos de amenazas que pueden tener sentido en sí mismas, y vamos a ver un poquito las amenazas y las posibles soluciones que podemos poner ante estos problemas, ¿no? Una amenaza clara que siempre existe, y más en este tipo de situaciones, como ha dicho mi compañera antes, son riesgos de phishing, de campañas de phishing dirigidas sobre todo con la excusa o el reclamo de información del coronavirus, y de suplantación de la identidad pues de organizaciones que a lo mejor puedan ser, pues no sé, desde el mismo Ministerio de Sanidad, etcétera, etcétera, que nos puedan, digamos, llevar a confiar en lo que nos puedan enviar por correo, lo que nos puedan enviar, o las URLs que nos puedan lanzar en los correos, y poder picar, digamos, y comprometer la seguridad de nuestra empresa. Es muy fácil mandar un correo, por ejemplo, suplantando la dirección o una dirección de recursos humanos de nuestra empresa, diciendo pues que enviamos un documento con el protocolo a seguir por el coronavirus, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién no se lo va a leer? No va a ser algo. Este tipo de campañas siempre cuentan con la urgencia, intentan
que la gente no piense y que haga clic inmediatamente en ese tipo de correos. Y por mucho que digamos que se revisen las cosas los usuarios, no se las van a revisar o algún usuario no se las va a revisar. Soluciones a este tipo de problemas, pues las hay, como pueden ser digamos, la puesta en marcha de sistemas avanzados de correo que puedan en un momento dado etiquetar correos que vengan desde fuera de nuestra organización o que puedan suponer un riesgo para nuestros usuarios y de esta manera pues alertar, ¿no? Intentar parar ese tiempo de clic de los usuarios en un adjunto o en una URL para que se piensen antes lo que pueden hacer, ¿no? Otro tipo de amenaza que podemos tener, ¿vale? Pues evidentemente son el uso y utilización de equipos que no están preparados, ¿vale? Con el consiguiente riesgo de infección, de malware de todo tipo. Desde un ransomware que pueda cifrar nuestro equipo y pueda incluso cifrar información de nuestra empresa en los servidores si es que estamos conectados por VPN, ¿vale? Hasta, pues no sé, programas espías que intenten conseguir credenciales de acceso a la empresa, de acceso a los bancos, certificados digitales con los que podamos firmar determinados documentos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es muy importante la casuística que tenemos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo las empresas pues han encontrado con el problema de que han tenido que poner a disposición de los usuarios en muchos casos pues equipos que pues o no ha dado tiempo suficiente o se han entregado pues los equipos que había de la forma que estaban preparados o usuarios o empresas que no tenían equipos a disposición pues que han tenido que en un momento dado permitir que los usuarios hagan uso de sus propios equipos personales con el consiguiente riesgo de que, bueno, son equipos de alguna manera que están descontrolados y que no sabemos qué nivel de seguridad tienen esos equipos. Muy importante, en este caso, pues proveer o que las empresas hayan pensado antes en soluciones que permitan mucha flexibilidad a la hora de instalar software de protección en los equipos, es decir, soluciones que se licencien por usuario en vez de por número de equipos, por ejemplo, que permitan en un momento dado a la empresa crecer de una manera sin coste en equipos protegidos o soluciones que en un determinado momento pues permitan la instalación de ese tipo de softwares en equipos personales que de alguna manera pues garantice una protección. Muy importante, muy importante que esa protección de los equipos que se suministre tenga un reporting centralizado, ¿no? De nada nos sirve proveer de un equipo, de un software de protección a los usuarios si después desde la propia empresa no se puede analizar o, digamos, tener un mapa de riesgos y amenazas que están ocurriendo ahora mismo en nuestra red. No sabemos, o la mayoría de las empresas no saben qué es lo que está ocurriendo, no saben si el antivirus ha detectado algo, si un equipo puede suponer una amenaza de seguridad o no. No hay en muchos casos, digamos, reacciones proactivas ante un problema de seguridad y el compromiso de un equipo puede suponer el riesgo para el resto de la empresa, ¿no? Hay otro tipo de problemas que es que tenemos que tener una solución de cortafuegos, una solución de protección perimetral, cortafuegos, etcétera, etcétera, que se adapte a las circunstancias, es decir, que sea una solución que actúe de manera diferente o protegiendo de manera diferente cuando un equipo se conecta desde dentro de la organización, cuando un equipo se conecta desde fuera de la organización y también que pueda distinguir en un momento dado si es un equipo privado o si es un equipo corporativo para dar más o menos nivel de acceso a los recursos de la empresa. A partir de ahí, pues digamos que podemos tener otro tipo de riesgos, ¿vale? Ya nos alejamos del equipo de usuario y nos vamos hacia las infraestructuras de nuestra empresa. Si nuestra empresa no ha migrado o no está trabajando en la nube, que tiene también sus problemas, pero también tendría sus ventajas a la hora de que los usuarios estarían más acostumbrados a trabajar de una forma, con un paradigma diferente de funcionamiento, es decir, la información estaría en la nube y ya se habría encargado la empresa en su momento de poner las protecciones adecuadas para que esa información estuviera segura, fuera confidencial, estuviera disponible, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero nos encontramos en la mayoría de los casos en que las empresas, pues bueno, tienen que de repente abrir su perímetro y dar acceso a las infraestructuras que tienen en sus propias oficinas, ¿vale? Ahí, pues nos puede ocurrir que podamos tener un problema de denegación de servicio en los nodos que proveen de acceso a las redes privadas virtuales, a las VPNs, es decir, si nuestra masa de empleados está trabajando la gran mayoría
a través de VPN y alguien nos hace un ataque de denegación de servicios sobre esos nodos de VPN, pues tenemos un problema. Tenemos un problema de que se van a desconectar usuarios, etcétera, etcétera. Ante eso, pues soluciones de determinadores de VPN que permitan pues, utilizar, por ejemplo, varios protocolos diferentes de VPN, VPN SSL, VPN IPsec, por ejemplo, es una ventaja, ¿no? Porque normalmente es un protocolo el que se ha atacado, no todos los protocolos. Si además tenemos, o esas soluciones permiten montar varios nodos de conexión con varias IPs diferentes, incluso en varias líneas de conexión diferentes, pues también si nos atacan en un sitio, pues disponemos del otro nodo de conexión para podernos conectar, ¿no? Otro problema que podemos tener en temas de infraestructura son problemas con la línea de Internet. O sea, una operadora de repente tiene un problema y se nos cae la línea y perdemos todo ese acceso remoto que le estamos dando a nuestros usuarios. Hay importante tener soluciones también que permitan tanto en entrada como en salida el balanceo de líneas y aconsejable que sean de proveedores diferentes, ¿vale? Ahí es muy importante porque al final y en estos casos las líneas de Internet son nuestro nexo de unión con las aplicaciones y con la información de nuestra empresa. Podemos también tener en muchos casos indisponibilidad de ancho de banda suficiente, pues un poquito lo mismo, son las dos cosas. Protocolos de VPN más óptimos como pueden ser IPsec, que consumen menos ancho de banda que VPNs SSL, son más ligeros, o poder disponer de muchas líneas de Internet balanceadas para entrada y salida de esas VPNs, pues pueden mitigar en muchos casos que podamos tener un problema en una línea, en 2 líneas, en 3 líneas, ahí depende mucho del ancho de banda que necesite una empresa para trabajar. Más problemas que podemos tener a la hora de enfrentarnos con este problema es el problema evidente del riesgo para la información que supone pues, que nuestro perímetro, donde estamos acostumbrados a tener la información dentro de la empresa controlada, donde esa información no sale habitualmente, pues está disgregado, tenemos a la gente trabajando fuera y no sabemos muy bien qué está pasando con la información. Entonces, va a ocurrir pues, que esa información, vamos a poder tener problemas de confidencialidad porque esa información se esté enviando por medios no seguros, como pueda ser el correo, o se esté compartiendo en sitios de forma que esa información no esté cifrada, con lo cual tener herramientas que te permitan cifrar esa información de una manera sencilla, de una manera que te permita tener el control sobre esa información en cualquier momento con protocolos de IRM, de manera que tú puedas tener o gestionar quién tiene permiso a qué información y qué tipo de permiso puede tener, si puede imprimir, si puede ver un documento, si no lo puede ver, y además poderlo cambiar al vuelo en cualquier momento, pues te permite tener mucha seguridad y mucho control sobre tu información. Podemos tener problemas de disponibilidad de información, es decir, pues que tienes que acceder a algo y tus empleados no pueden acceder a la información, bien porque puedes tener un problema de conexión, bien porque te ha podido entrar un malware en un servidor, te ha cifrado la información, hay muchos de temas de copia de seguridad, también la copia de seguridad en la nube, etcétera, etcétera, problemas de integridad, alguien ha conseguido unos credenciales a través de un empleado que está trabajando, que le han engañado, le han enviado un phishing y han conseguido sus credenciales y de repente pues alguien cambia un número de cuenta de alguien al que tú le vas a realizar un pago y resulta que ese pago pues se lo realizas a un ciberdelincuente en Hong Kong, ¿vale? Con lo cual, pues ese dinero es irrecuperable. Importante cómo se controla esa información sensible, ¿vale? Muy, muy importante la parte de los métodos de cifrado corporativos que la gente esté acostumbrada a usar. O sea, tienen que ser cosas muy fáciles de entender, muy fáciles de usar para que la gente haga uso de ellas de manera habitual en la empresa. No debería de ser diferente el envío de esa información cuando teletrabajamos o cuando estamos en la empresa. Evidentemente, cualquier problema de seguridad en equipos o en servidores, pues va a provocar pues todo eso, pérdida de confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. Muy, muy importante lo que decíamos antes también respecto a la información, los equipos, tanto servidores como equipos cliente de usuario, deberían de tener una protección homogénea que reportara a un mismo lugar. Es decir, para que sea muy fácil ser proactivos y atajar cualquier problema de seguridad en un tiempo mínimo. Inclusive deben de ser soluciones que
puedan en un momento dado, si se detecta un problema de seguridad en un equipo o en un servidor, aislar ese equipo, ¿vale? Para que se puedan tomar medidas proactivas de protección para que un problema como pueda ser un ransomware no se disperse por toda la red interna de la empresa y por todos los empleados que estén conectados a la empresa por VPN. Más cosas que nos ocurren en estas circunstancias son pues los atajos que se toman. Las compañías pues de repente empiezan a adoptar porque les surge servicios en la nube sin ningún tipo de control y sin haber formado a los usuarios, ¿vale? Ahí pues igualmente se produce un riesgo de suplantación de identidad, de que haya información sensible que salga a la luz, de muchos problemas asociados a, sobre todo, a de repente empezar a hacer uso de herramientas por parte de las empresas o poner herramientas que los usuarios no están acostumbrados a utilizar. Pues hay las campañas de concienciación, la formación sobre los usuarios y la adopción de todos estos servicios que provocan o proporcionan muchas facilidades a la hora de trabajar debe realizarse desde ya. Las empresas ya están llegando tarde a esto. Por otra parte, el usuario que está en su casa y tiene que teletrabajar va a hacer lo posible por realizar su trabajo de la forma que sea. Entonces ahí se van a tomar muchísimos atajos como pues utilizar Dropbox personales, enviar información por WeTransfer, transferir información o mandarse información al correo electrónico personal, etcétera, etcétera. Esto volvemos a lo mismo, o sea, la información corporativa se descontrola, el perímetro de esa información está disperso y ya no es solo en el momento que tú vayas a enviar esa información, sino que esa información queda en los sistemas en cloud, va a quedar un montón de información, alguna será más sensible, otra será menos sensible, pero veremos en los próximos meses probablemente pues que pueda haber multas por parte de la Agencia de Protección de Datos porque se han expuesto datos personales de clientes, datos personales de empleados, etcétera, etcétera. Eso es un riesgo muy real que existe en estos momentos por ese tipo de atajos que van a utilizar los empleados por no tener las herramientas o por no haberles formado en el uso de determinadas herramientas, porque ocurre que muchas empresas sí que tienen las herramientas, pero solo hay un conjunto muy pequeño de usuarios que la necesitan porque en su momento tienen que teletrabajar y ahora de repente pues ese uso se ha disparado. Aquí la solución principal es el cifrado de la información, herramientas que cifren, que sean muy fáciles de utilizar por parte del usuario y que en un momento dado, pues bueno, si un usuario envía información que está cifrada y se queda en un Dropbox, se queda en un WhatsApp, se queda en un WeTransfer, se queda en lo que sea, no suponga un problema de confidencialidad o de esa información, porque el otro lado, por decirlo así, o el receptor, si no tiene permiso para abrir o para ver ese documento o ver esa información, pues no pasa nada que está ahí porque nadie lo va a poder ver. Entonces, eso es otro de los posibles problemas que podemos tener ahora mismo con la información. Otro riesgo muy real también que ocurre ante el teletrabajo es pues, el que los usuarios, nuestros usuarios de las empresas van a hacer un uso mucho más potente de tablets, de teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera, y va a haber mucha más información confidencial y sensible, se va a hacer mucho más uso del correo electrónico en estos dispositivos, se va a mandar mucha más información por estos dispositivos que cuando se está trabajando desde la empresa, que dispones, a lo mejor es más cómodo, pues trabajar desde tu portátil o desde tu equipo de sobremesa, ¿no? Entonces, ¿ahí qué ocurre? Pues en muchísimos casos hay pocas empresas que tengan todos sus empleados tengan teléfono corporativo. Entonces, muchos van a hacer uso de su teléfono particular, que es menos controlable. El teléfono corporativo tiene soluciones bastante potentes a nivel de control de información, de borrado remoto de esa información, etcétera, etcétera. Y con los dispositivos particulares, pues siempre estamos con la disyuntiva de que es un teléfono particular, es un dispositivo privado de tu usuario que puedes hacer, digamos, hasta lo que puedes hacer, ¿vale? Pues bueno, hay soluciones que permiten compartimentar o crear compartimentos estancos en teléfonos que no son corporativos, que son teléfonos privados, donde poder almacenar la información de la empresa, poder almacenar el correo de la empresa para, si en un momento dado pues se ve comprometido ese dispositivo, poder eliminarlo de forma remota sin
afectar para nada la información personal o el uso de ese dispositivo privado que haga vuestro usuario. En los dispositivos privados, pues bueno, ¿qué ocurre? Pues no podemos tener control sobre qué aplicaciones se instalan o no. O sea, si estás en casa, pues a lo mejor tu hijo te pide que le instales un juego en tu teléfono, se lo instalas y resulta que ese juego pues tiene un malware que permite pues el robo de credenciales que tú metas de correo electrónico, de acceso a la empresa, de acceso a un Dropbox corporativo, etcétera, etcétera. Entonces estás revelando pues credenciales que pueden ser usadas después por el ciberdelincuente para acceder a esa información, engañar a otro usuario, etcétera, etcétera. La misma pérdida de un dispositivo pues puede suponer un problema también porque, lo que hemos comentado, va a haber mucha información en ese dispositivo confidencial o sensible que pues en un momento dado, si no se ha protegido bien o no se puede borrar de forma remota, como hemos comentado, pues va a haber información que se va a poder ver. También es muy fácil, está habiendo cantidad de campañas de engaño a los usuarios y en un teléfono donde a lo mejor uno tiene menos cuidado con ese tipo de cosas, pues o también porque la interfaz del propio dispositivo pues no permite ver muchas cosas que un equipo de stop pues sí permite, pues es más fácil engañar a un usuario, ¿no? Por un dispositivo móvil, pues enviándole el típico correo de phishing con un documento que en un momento abre, parece que no pasa nada y resulta que te instala un malware en el teléfono que permite capturar credenciales. En ese sentido, pues bueno, los teléfonos móviles de los usuarios son otro riesgo. Así como conclusiones en general de todo lo que estamos hablando, y por ir muy rápido y dar el mayor tiempo posible a las preguntas, pues bueno, es evidente que es un cambio de paradigma importante. Entonces, los riesgos que nos vemos expuestos por cualquier tipo de crisis, como es el caso, ¿vale? Pues la dispersión del perímetro de tu empresa y la necesidad de trabajar, de compartir información, de utilizar aplicaciones y de no parar, pues eleva el riesgo a nivel de ciberseguridad si no estás preparado y no tienes unos protocolos y unos procedimientos y unas herramientas adecuadas. Después también entender que desde el CEO hasta el becario, todos tienen que estar concienciados. Somos la primera línea de defensa, el usuario, y quizás el CEO, que es la persona que maneja, o los CEO o los directivos de una empresa, que son los que manejan la información más confidencial o que son los que pueden tomar decisiones en un momento dado sobre un pago, sobre una decisión de compra, etcétera, etcétera, pues son todavía más susceptibles a este tipo de problemas. Para los empleados, las empresas tienen que estar muy concienciadas de que hay que dotarles de medios, herramientas y formación adecuadas para que teletrabajar no sea una novedad, sea una forma más de trabajar y no suponga un riesgo potencial para la empresa. Y después, evidentemente, si no tienes a tu disposición pues un servicio de tecnología dentro de la empresa, pues contar, o incluso aunque lo tengas, contar con un proveedor tecnológico que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar a implementar o a parametrizar en estos casos las herramientas, pues puede ser, es una ventaja, ¿no? Y es una cosa a tener en cuenta. Yo con esto, ya, si os parece bien, pasamos al turno de preguntas. Sí, gracias Manu y bueno, y a todos por vuestra atención. Sí, vamos a pasar a responder algunas preguntas que nos han llegado de algunos asistentes. Te cuento, la primera de ellas es, ¿qué pasa si me entra un virus en mi ordenador personal mientras lo uso para trabajar? ¿Cuál sería el protocolo recomendado? ¿Qué le dirías a este usuario? Vale, yo diría que el protocolo siempre, ¿vale? Primero, si te entra un virus en tu ordenador, te tienes que haber enterado, o sea, ¿qué protección tienes? ¿Vale? Si tienes una protección, como hemos comentado, centralizada, una protección que la empresa pueda ver que hay un riesgo en tu equipo, directamente la empresa puede tomar acciones correctivas antes incluso muchas veces de que tú mismo te des cuenta, ¿vale? En el caso de que yo lo que haría, digamos, en primer lugar, es desconectarme de la red, no tener conexión por VPN a mi empresa, porque esa infección que tú tienes puede transmitirse a través de la VPN a servidores de la empresa y comprometer la seguridad de toda la empresa, ¿vale? Y avisar, sin duda, pues al departamento técnico, al soporte técnico, bien sea interno o externo de la empresa, pues de que tienes un problema para que se puedan conectar a tu equipo de forma remota, de forma segura y corregir cualquier problema de seguridad que puedas tener.
Vale. Otra pregunta, Manu. ¿Debería tener el mismo antivirus en casa que en el PC del trabajo? No tiene por qué. O sea, en casa, evidentemente, si es un equipo privado, el problema que existe con los antivirus corporativos, ¿vale? Es que no deja de tener cierta monitorización sobre el uso que tú estás haciendo de las redes, ¿vale? En casos como este, pues bueno, se podría entender o se podría planificar o tener planificado para que dependiendo desde dónde te conectes, pues tu nivel de control, ¿vale? Fuera mucho menor que el nivel de control que pueda tener en una protección de un equipo corporativo, ¿vale? De manera que Vale. puedas trabajar seguro y que tenga cierta homogeneidad, ¿no? Y información a la empresa sobre qué es lo que está pasando. Pero vamos, la respuesta es no. Lo importante es tener una protección, ¿vale? Claro. Hay empresas que en estos casos, por ejemplo, incluso fabricantes que en estos casos están ofreciendo licencias de antivirus, de protección del puesto de trabajo, home, es decir, licencias buenas con un control simplemente por mitigar un riesgo, que el equipo tenga instalado un antivirus actualizado y funcional, ¿vale? Vale. Más preguntas. Desde Mr. Houston habéis reforzado las medidas de seguridad y en caso positivo, ¿cuáles son? Sí, pues medidas de seguridad. Nosotros todos tenemos un antivirus centralizado, eso en concreto, pero realmente quizás nuestra empresa no sea una empresa muy de caso de uso en estos casos porque nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en remoto. Es decir, yo para mí, por ejemplo, no me supone prácticamente mayor diferencia trabajar en casa o en el trabajo más que en el trabajo tengo café gratis, ¿no? No es la única diferencia real. Y desde el punto de vista de la seguridad, mi nivel de accesos, mi nivel de monitorización y el nivel de problemas que pueda tener es exactamente el mismo que pueda tener en la oficina. Y así yo creo que es más o menos en el mismo, el caso de mis compañeros, ¿no? Quizás en estos momentos, pues, pues se comprueba mucho más pues quién está accediendo, si hay horas de acceso muy raras, o sea, si alguien te está accediendo a las 3 de la mañana a la red por VPN, pues Claro. sería raro. Entonces, toda la monitorización de ese tipo de comportamientos que no serían lógicos, ¿vale? No Ujú. serían lógicos ni ahora ni después, pero ahora que hay mucha más gente conectada y en un momento dado puede haber un compromiso de credenciales por la razón que sea, Ujú. pues monitorizar comportamientos ilógicos en las infraestructuras es importante. Vale. Más preguntas. Tengo un par más, ¿vale, Manu? Para que economices el tiempo. Nosotros, dice una usuaria, nosotros que trabajamos en Office 365, ¿sabéis si desde Microsoft se han reforzado las medidas de seguridad? No creo. A ver, el problema y la ventaja, o sea, estas plataformas ya tienen, dependiendo del Claro. nivel de licenciamiento que tienen muchas funcionalidades y el problema quizás es que no se configuran en muchos casos, ¿no? O que no se piden que se configuren. Evidentemente, incluso el propio Microsoft recomienda complementar, pues yo qué sé, el filtrado de correo que estábamos hablando antes, ¿vale? Recomienda complementarle con soluciones de terceros porque su filtrado de correo, pues bueno, es un filtrado de andar por casa, por decirlo así, aporta cierta funcionalidad, pero no toda la funcionalidad que te pueda aportar una solución para ti, que está hecha para ti y que está configurada además para tus necesidades concretas, ¿no? Ajá. Mira, otra. Eh, Uy, ¿me oyes? Sí, sí, sí. Ah, vale, me ha parecido oír algo. Estamos haciendo teletrabajo con escritorios virtuales en Citrix, Sí. aislados del equipo local. No permite Mm, pasar archivos de un entorno a otro, pero hay un par de usuarios cuyo equipo personal, desde el que abre el escritorio virtual, tiene mm, XP. ¿Alguna mm. manera de securizar ese escenario? Uno de ellos ya adquirió un nuevo equipo. Es un Vale, a poco ver, larga esta. vale, Si sí, no, necesitas que te lo repita, dime. sí, sí, no, a ver, Vale. el tema de securizar XP, ¿vale? Normalmente los fabricantes de antivirus lo que hacen es que hay muchos fabricantes, en el caso del fabricante con el que nosotros solemos trabajar más comúnmente, es una licencia aparte, o sea, está manteniendo la protección para sistemas XP y sistemas, digamos, que no tienen una actualización por parte de Microsoft, o sea, no tiene el mantenimiento ni parche de seguridad, está manteniendo esa línea de negocio porque para casos especiales, por ejemplo, en casos de equipos o soluciones industriales,
pues hay mucha casuística de esta. No es tan fácil quitar un XP como pueda ser en un equipo de una oficina, que de un día para otro te da lo mismo, ¿no? Pero soluciones que dependen del sistema operativo, pues normalmente, o sea, se pueden proveer, pero normalmente tienen coste aparte, ¿vale? De una licencia de antivirus normal. En el caso también que nos están comentando, a ver, si tú estás trabajando contra un escritorio remoto, como el caso de Citrix, esa solución está bien securizada, ese tipo de conexiones normalmente montan túneles securizados, con lo cual la información va cifrada, esos pantallazos que van cifrados, y encima no estás permitiendo el intercambio de archivos con el equipo cliente, digamos, el equipo de tu usuario, aunque sea un XP, tampoco le veo mayor problema de seguridad, ¿vale? Porque al final lo único que tiene es XP, bueno, ¿qué podría tener como problema de seguridad? Podría tener que tuviese un troyano que mandase las pantallas o capturase la entrada de teclado del usuario. Pudiera ser, ¿vale? Entonces, sí que es un riesgo de seguridad, pero bueno, es que ahí lo único que podemos hacer es, en el momento actual, o actualizar el sistema operativo, proveerle de otro equipo más actualizado, o comprar soluciones que protejan, digamos, sistemas operativos que ya no tienen un mantenimiento por parte del fabricante. Vale. Bueno, de momento veo otra. Nos hemos pasado un minutito, pero bueno, yo creo que nos da tiempo a esta. ¿Podemos aplicar más seguridad en el correo corporativo ante las nuevas campañas de phishing? Sí, sin duda, sin duda. Ahí la solución del filtrado de correo, y además el filtrado de correo siempre se entiende que es un filtrado de correo hacia adentro, pero también podemos hacer un filtrado de correo, del correo que tú emites hacia tus clientes, ¿vale? Que de alguna manera también, digamos, que dé garantías a tus clientes de que ese correo pues ha sido filtrado, ha sido pasado por un antivirus, ese correo ha sido, en el caso de llevar ejecutables, ese ejecutable se ha podido, en caso de sospecha, ejecutar en un sandboxing, es decir, en un entorno controlado en la nube, para comprobar si realmente es un adjunto dañino o no. Sistemas de filtrado de correo que meten, digamos, hacen que cada vez que tú pinches a una URL de un correo que hayas recibido, esa URL, antes de ir al destino final, pase por un filtrado de URLs del fabricante que garantice que esa URL no es maligna, ¿vale? Pues todo ese tipo de sistemas es evidente que es el correo, digamos que la protección del puesto de trabajo, servidores y el correo, fundamentalmente son uno de los must, son de las cosas que todo el mundo debería de tener. Sí, sin duda. Vale, bueno, Manu, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. A ti, Manuel, por tu interesante intervención. Un placer escucharte. Y bueno, las preguntas que han quedado sin responder os escribiremos al email que nos habéis facilitado, pero además os vamos a enviar la presentación que habéis visto y un enlace a YouTube del webinar porque ha sido grabado. Así que bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotros.